¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de Criminología 2. Vamos a empezar con la concepción causal del delito. En este concepto simplemente debemos entender que el concepto causal del delito o la causalidad del delito se refiere a la conducta humana individual en acciones u omisiones que transgreden la ley penal, y dicha conducta es motivada por varias causas. ¿Qué quiere decir esto? Que pues vamos a ver por qué están produciéndose ciertos delitos, vamos a ver cuál es la causa, cuál es pues la explicación del por qué ciertas personas hacen, o sea, que cometen acciones o dejan de hacer, que son las omisiones. eh, ¿Qué acciones hacen o dejan de hacer precisamente que van a transgreder o que van a estar en contra de la ley penal? A eso nos referimos con la concepción causal del delito. Y aquí nos explica que la necesidad de estudiar los factores causales de la delincuencia y su determinación. Para esto es necesario estudiar y determinar qué factores causan que las personas cometan un delito y qué determinación los lleva a cometer el mismo. Recordemos que existen dos tipos de factores, que son los exógenos y los endógenos, y a estos factores los podemos denominar factores de riesgo o factores causales. Antes de continuar, pues les explico rápidamente los factores exógenos. Son factores o son circunstancias que se producen fuera de, de, de la persona. Exógeno, exo fuera y gen que se produce. Esto se produce fuera de la persona, por ejemplo, alcoholismo, drogadicción, problemas en la familia. Y los factores endógenos, endo viene de adentro y gen o genos viene de dentro. Estos se producen internamente, por ejemplo, estas pueden ser enfermedades biológicas o psicológicas que pueden llevar a la persona a tener ciertas conductas o como su nombre lo dice, factores de riesgo o factores causales del delito. Y aquí lo podemos ver, factores endógenos, viene de endo en el sentido de dentro y gen como origen. Se acuñó el adjetivo endógeno que detona que algo surge de sí mismo, de causas internas o es propio de sí, por ejemplo, patologías genéticas o psicopatologías, o sea, enfermedades o enfermedades psicológicas. Factores exógenos, pues tenemos de exo en el sentido de afuera y gen como origen. Esto quiere decir que es algo que surge de fuera de sí mismo, causas externas o no es propio de sí, por ejemplo, traumas psicológicos, falta de economía, falta laboral, problemas familiares, problemas sociales, etcétera. Entonces aquí vamos a ver lo que son los factores delincuenciales y su relación en la prevención criminal. Tenemos los factores de riesgo, va a haber individuales, vamos a tener factores que se producen pues en nuestra persona de manera individual, vamos a tener factores de riesgo que se producen por parte de la familia, vamos a tener también factores de riesgo de la relación con iguales, o sea, con otras personas, vamos a tener factores de riesgos escolares y vamos a tener factores de riesgo socioeconómicos. Aquí entrarían las cuestiones laborales y económicas, por eso es socioeconómicos, todas aquellas relaciones con la sociedad y con la economía. ¿Cómo podemos prevenir la existencia de los factores de riesgo? Los factores de riesgo en su mayoría provienen por factores exógenos, o sea, por fuera, como la escuela, la economía, el trabajo, la sociedad, la cultura, etcétera. La forma más correcta y eficaz de prevenir los factores de riesgo es en base a la educación y la instrucción. La educación que recibes en casa, como valores, lo que es bueno y lo que es malo, y la instrucción que recibes en la escuela, como formación personal y profesional. Y aquí hay una cosa muy importante. Educación son los valores y es la explicación que te dicen de lo que está bien y de lo que está mal en casa. Y lo que ustedes aprenden en la escuela es instrucción, es la formación personal y profesional que ustedes tienen a lo largo de pues su crecimiento pues profesional. Si una persona tuvo una buena educación e instrucción desde casa y desde la escuela, entonces será muy difícil que los factores de riesgo nos afecten. ¿Por qué? Porque vamos a aprender valores, vamos a aprender respeto, responsabilidad, trabajar con honestidad, vamos a tener buenas instrucciones, quizás
podemos llegar a tener pues conocimientos técnicos o conocimientos profesionales como una carrera universitaria que a lo mejor pues nos van a hacer actuar de diferente forma que las demás personas que no lo tienen, obviamente sin discriminar, pero pues sí es muy importante toda esta cuestión. Diversas clasificaciones de los factores causales de la delincuencia. Tenemos factores individuales que se basan en las particularidades que guardan los sujetos delincuentes. Tenemos factores sociales, que es una gama múltiple de circunstancias en que se ven rodeados los delincuentes inmediatamente o mediatamente antes de la realización criminal. Pues individuales es de uno mismo, como ya lo habíamos platicado, y los sociales pues tiene que ver con su entorno. Tenemos factores de riesgo según Raúl Carranca y Trujillo. Tenemos el factor causal psicológico, el factor causal endocrinológico, factor causal sociológico, los factores físicos del ambiente, los factores socioculturales, los factores fisiológicos de la naturaleza humana y los factores psicológicos. Antes de continuar, pues por ahí vayan relacionándose con términos pues ya más apegados a lo que es la medicina, la carrera de criminología o toda la terminología que vamos a estar viendo aquí en la carrera. Por ejemplo, aquí el factor causal psicológico, pues obviamente todos conocemos esa cuestión psicológica, viene de psique, que es mente, y logía todo lo que vean ustedes con logía o lógico quiere decir relacionado o estudio. En este caso, lo psicológico va relacionado a la mente. En el caso del factor causal endocrinológico, endocrino viene del sistema endocrino, por eso se llama así endocrinológico. Endocrino pues es todo el sistema de glándulas que segregan hormonas, por ejemplo, consta del páncreas, de las hormonas suprarrenales que hay en los riñones, del timo, vamos a estar viendo pues muchas glándulas que van a segregar hormonas y que tienen que ver con el comportamiento de la persona. Entonces, en este caso, el factor causal endocrinológico tiene que ver con eso. Factor causal sociológico, pues como su nombre lo dice, socio de sociología y lógico, pues relacionado a la sociedad. Entonces, son factores causados por la sociedad. Y en los factores físicos del ambiente tienen que ver con clima, con cambios meteorológicos y con todas estas cuestiones. No es lo mismo que una persona actúe con un carácter a lo mejor más, eh, pues como de más enojo, de más furia, de más frustración cuando hace calor, que por ejemplo cuando haga frío. La alteración es muy diferente en la cuestión del ambiente y del clima. Y los factores socioculturales pues tienen que ver con los comportamientos o las costumbres culturales que existen en la sociedad donde se desenvuelve la persona. Los factores fisiológicos tienen que ver con la fisionomía, con la fisiología, cómo funciona tu cuerpo, en este caso pues va relacionado a eso, cómo funciona el cuerpo de la persona, del humano, y quizás algún problema que tengas pues te puede orillar a cometer un delito. Y los factores psicológicos, pues aquí ya se repitió, precisamente son por problemas o trastornos mentales. Ahora viene la clasificación de Ferri. Tenemos factores antropológicos, esto quiere decir de antropología, que es el estudio de la persona de antropo quiere decir hombre y logía estudio, entonces va a ser el estudio de la persona tanto psicológica como cultural y socialmente hablando. Viene también la constitución orgánica, o sea, todos los órganos, lo que es la fisiología. Viene la constitución psíquica, que es la psicología. Vienen los caracteres personales. Aquí ya es cuestiones de psicología también, de personalidad, de carácter. Vienen factores físicos o telúricos, pues lo físico y lo telúrico quiere decir como el funcionamiento de los órganos y toda esa cuestión. Entonces, pues si se fijan, casi es algo similar, se basa a la forma de pensar, eh, a las cuestiones fisiológicas o fisionómicas del cuerpo, a las cuestiones sociales. Entonces son muy relacionadas estas clasificaciones de Raúl Carranca y Trujillo y la clasificación de Ferri. Ahora tenemos las leyes térmicas de Adolf Quetelet. En invierno se comete mayor número de delitos contra la propiedad, por ejemplo robos. En verano se cometen mayor número de delitos contra las personas, por ejemplo homicidios, robo a mano armada, etcétera.
y en primavera se cometen más delitos sexuales, quizás por la cuestión meteorológica de calor. Algunos factores individuales del crimen se basan en las particularidades que guardan los sujetos delincuentes, por ejemplo, metas ya sean económicas, materiales o sociales, ya que es algo que ellos quieren y en muchas ocasiones solo ellos saben que lo desean. Esto los convierte en factores endógenos, o sea, de sí mismos, que a lo largo del tiempo hacen que el sujeto cumpla a como dé lugar sin importar si los consiguen por el medio del delito. Y aquí hay algo muy importante que es la edad como factor causal de la delincuencia. Comúnmente se ha dicho que los momentos críticos de la vida del hombre son cuando se inicia en el mundo y que tiene una edad en donde hay una mezcla de pubertad y juventud. Esta refleja falta de madurez en el entendimiento de la vida y esto hace llevar delante actividades dañosas. Influencia de la edad en el crimen, tenemos por ejemplo el niño, en este caso el menor de escasa edad realiza actividades sin tener todavía un concepto definido de la realidad, sin concebir todavía cómo diferenciar lo bueno de lo malo, por ende debe estar bajo la custodia de sus padres o tutores. Por ejemplo, aquí en la imagen les puse un niño con un arma de fuego. Quizás él está jugando, no sé, con un hermano, con un amigo, no sé, policías y ladrones, y encuentra un arma que tenía su papá, su mamá ahí en la casa y la dispara y termina matando o lesionando a su compañero de juego. A lo mejor él pensó que estaban jugando y simplemente eso, no lo hizo con la intención. Quizás todavía no sabe diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Entonces aquí en este caso, pues las situaciones son muy diferentes a que, por ejemplo, un adulto, que en este caso el hombre que ya tiene experiencia, ya se encuentra consciente de sus actos y sabe definir con presionar o diferenciar lo bueno de lo malo, pues entonces aquí sí la conducta pues se va a tornar peligrosa y ya aquí pues se van a tomar medidas, pues pues de leyes, digámoslo así, o sanciones o penas. ¿Por qué? Porque sabemos que pues la persona ya conoce de las leyes o independientemente si no las conoce, pues ya debe diferenciar lo bueno de lo malo. En la cuestión de los adultos ya es la edad senil que nosotros le llamamos. Aquí la problemática que existe ha traído como consecuencia resultados criminales como ancianos son acusados de delitos sexuales en menores, lo que refleja que hay una concepción delictiva nacida de una causa endógena, pues el anciano llega a una época en donde es sexualmente incapaz, por ende no busca personas mayores para tratar actividades relacionadas con el sexo, sino en niños o niñas quienes aún no tienen clara la concepción del problema. Es cuando, por ejemplo, los abuelos o los tíos abuelos o ya las personas de edad senil empiezan a jugar con los niños y les tocan sus partes o inclusive los pueden llegar a violar. Estos delitos se dan un poco más en esta edad. Y tenemos también el problema en México del crimen y la edad. En México la edad en que más daños se ocasionan en estas condiciones está entre los 15 y 20 años de edad. Esto viene a representar la actividad justificada de encontrar al menor con mayor precocidad en el ámbito social y también en el crimen. Yo creo que en esta edad de entre 15 y 20 años pues hay muchas dudas. El adolescente pues está cambiando, está en una etapa de que está quizás comprendiendo las cosas o se está inclinando hacia ciertos gustos, ciertas atracciones. Entonces pues aquí es una edad muy difícil en la cual pues debe de haber bastante control por los padres, debe haber buena educación y buena instrucción para que vayan pues por la senda del bien, ¿no? Es evidente que el crecimiento de la delincuencia en un país depende de su desarrollo económico, del nivel de la vida de la sociedad y la interrelación de estos factores con las condiciones culturales y educativas. La ruptura o carencia o posiblemente decadencia de dicha interrelación puede provocar la ruptura de la cohesión social y familiar y a su vez aumento de la incidencia del delito en los sectores juveniles. Pues hasta aquí nuestra clase, espero que les sirva. Cualquier duda, pregunta, quedo a sus órdenes. Que tengan un excelente día. Saludos a todos.